¿Qué tal, amigos de Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores y bueno, vamos a iniciar nuestra primera entrevista con la doctora Gloria de Lourdes Llamosa. Ella es neuróloga clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, vamos a platicar en relación a lo que es el dolor agudo, el dolor crónico, cómo se manifiesta, cómo se trata, actualidad en el tratamiento, sobre todo con respecto a lo que es el dolor, una enfermedad incapacitante, una enfermedad preocupante, en donde pues una cuarta parte de la población mundial pues lo va a sufrir o lo vamos a experimentar. Doctora, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, tardes. Buenos días, tardes, doctora. Pues, ¿qué es el dolor? ¿Cómo podemos describir primeramente este padecimiento? El dolor. Sabemos que hay dolor agudo, crónico y así sucesivamente, pero ¿qué es el dolor? Bien, las definiciones médicas son largas y complicadas, pero el dolor es una sensación desagradable que nos puede estar alertando de un peligro inminente, real o supuesto. Y entonces nosotros, frente a esta sensación desagradable, tenemos que tener una respuesta. Nosotros podemos ubicar esta sensación como protectora. Por ejemplo, si usted está en su jardín, se acerca a una flor y siente un dolor intempestivo, agudo en un dedo, su cuerpo va a voltear a ver ese dedo, esa sensación desagradable, y se va a dar cuenta que lo está picando una abeja. Ese es un dolor agudo que cumple una función de protección porque usted se va a retirar de la abeja, ¿no? El dolor también puede ser una manifestación desagradable acompañada de otros síntomas. Por ejemplo, un dolor agudo, intenso, que se acompaña de sensación de muerte inminente. Puede estar usted, si el dolor es en el tórax, pensando en un infarto agudo del miocardio. En estas situaciones, el dolor tan importante nos lleva a buscar ayuda de inmediato, es urgente buscarla, y la resolución de la causa del dolor a veces puede controlar el dolor, una apendicitis, por ejemplo. Sin embargo, existen otros tipos de dolor a los que nos vamos a referir con más importancia como enfermedad, y son estos dolores que suelen durar más allá de 3 meses, en donde pudieran no ser tan intensos, pero están impactando sobre la vida de la persona, porque entonces esta sensación desagradable de temor de daño ya no es un momento, sino se prolonga. No siempre encontramos cuál es la causa y va impactando en la calidad de vida del paciente de manera muy importante, asociándose a depresión, a insomnio, a sensaciones extrañas. En este sentido, el dolor subagudo y el dolor crónico, sobre todo, impacta sobre la calidad de vida del paciente de manera muy importante. A veces el médico puede diagnosticar claramente su causa, pero generalmente el dolor crónico dura más allá que la causa, especialmente un dolor puntual que llamamos dolor neuropático. Doctora, entonces el dolor después de 3 meses se considera crónico. En términos generales sí, pero me va a decir algún día comenzó y usted tiene razón. Dependiendo de la enfermedad que le da origen, uno ya puede prever que se va a hacer crónico, ¿no? Sin embargo, se establece como aceptado más allá de 3 meses, 2 meses. Ya está duradero, puede ser fluctuante, la enfermedad que le da origen puede fluctuar, vamos a hablar de una artritis, una artrosis. No está 24/7 presente, fluctúa, pero tiene mucho tiempo. Los dolores de la cabeza que son crónicos, los dolores neuropáticos de los que le hablo, que son muy importantes, difíciles de diagnosticar y con síntomas extraños. Entonces el dolor es un signo, es un síntoma, es un aviso, es una alerta. Bueno, depende cuál dolor. El dolor agudo es un signo, nos está alarmando de algo que está mal. El dolor crónico, al mantenerse, se convierte en el centro de vida de la persona y se constituye una enfermedad. Le hablaba yo del dolor neuropático, al que me gustaría explicar un poco más este término. Claro, se debe a una descompostura del sistema nervioso, en el que el paciente siente dolor, pero un dolor raro. Por ejemplo, el paciente puede decir que tiene la sensación de un toque eléctrico, de frío o calor dolorosos, ardorosos. Puede ser, por ejemplo, que tenga dormido un pie y que la sábana, al rozarlo, le evoque estos dolores ardorosos. Es muy difícil que el enfermo pueda
manifestar estos síntomas, porque lo primero que va a pensar él mismo es que algo no anda bien, que a lo mejor está medio loquito. Si se lo transmite a su pareja, a su familia, a lo mejor lo interpretan así. Entonces es importante educar al paciente porque este dolor es un dolor físico verdadero que merece ser tratado. Es de difícil diagnóstico. Ya ves, por ejemplo, en una neuropatía diabética se puede controlar la diabetes y a pesar de eso el dolor se mantiene. No mejora con analgésicos comunes y corrientes y entonces los médicos tenemos que recurrir a otro tipo de medicamentos y otro tipo de terapias para ayudar al enfermo. Entonces, este dolor, este tipo de dolor neuropático, menciona usted, es distinto, por supuesto. Doctora, el dolor representa, bueno, la principal causa de consulta a nivel mundial y, por supuesto, bueno, trae también, por supuesto, motivos de incapacidad, ¿no? Pues usted mismo, dígame, Joel, ¿usted ha ido al médico alguna vez y no le duele algo? Así es. Todos normalmente visitamos al médico mal hecho, pero lo visitamos cuando nos duele algo. Así es, doctora. No importa qué especialidad tengamos, y aunque aparentemente el tema de la consulta no sea, va a salir el dolor de algo. Doctora, y la automedicación, por supuesto que se ve involucrada también, ¿no? Al vernos ante este fenómeno, ante esta situación. Claro, eso que menciona Joel es sumamente importante. El paciente debe confiar en su médico y si no confía en su médico, cambiar de médico para que confíe. Porque algunas veces, por ejemplo, en este caso que le pongo de la neuropatía diabética, el paciente puede pensar que con analgésicos comunes y corrientes va a mejorar. Empieza a tomar analgésicos y analgésicos y analgésicos y no va a mejorar porque no sirven para esto, pero puede tener complicaciones, por ejemplo, sobre su riñón o generarse una úlcera en su estómago que van a complicar su cuadro. Entonces la automedicación no es buena idea. O ocultar un dolor, a lo mejor sí logran con alguna pastilla controlar y ocultar un dolor que les estaba alertando de algo más grave. Entonces lo mejor es, doctor, tengo esto y confío en ti para que me escuches, me revises y basado en tus conocimientos me digas si tú me lo puedes resolver o bien me refieres al especialista pertinente para que me ayude. ¿Cuál es el tratamiento para el dolor, doctora? Sabemos que hay una gama importante y va a ser específico. Es que depende mucho de qué dolor hablemos. Hay muchos dolores crónicos distintos. Hay dolores crónicos que están producidos por lesiones en el cuerpo. Vamos a hablar en el tejido musculoesquelético, en la columna vertebral, ¿no? Que pueden responder a analgésicos comunes siempre prescritos por el médico. Hay otros dolores como el dolor de cabeza, que una vez estudiado, pues puede constituir una migraña o un dolor de cabeza tensional con tratamientos diferentes. Y en el caso del dolor neuropático, pues hay una gama de medicamentos específicos llamados neuromoduladores que tienden a ayudar al paciente a manejar esta descompostura del sistema nervioso en la captación del dolor. Pero el tratamiento del dolor crónico no solamente son pastillas, esto hay que tenerlo en cuenta. La prevención del dolor es importante, el estilo de vida, las medidas higiénico-dietéticas, el evitar ser muy obeso, por ejemplo, el moverse, el hacer ejercicios pertinentes, no ser sedentario, la rehabilitación, técnicas alternativas, incluso llegado un momento de dolor incontrolable, puedes recurrir a especialistas en dolor, como puede suceder en la clínica de dolor, que tiene muchos especialistas que confrontan las diferentes esferas de una persona con dolor crónico, tanto psiquiátrica como funcional, como de la enfermedad que le da origen, como claro, el algólogo, que es el médico entrenado, por ejemplo, para manejo intervencionista del dolor en casos muy graves. Doctora, ante lo que es el COVID, este padecimiento, esta enfermedad que estamos experimentando a nivel mundial, ¿cómo complica al paciente que sufre de dolor? ¿Cómo complica el cuadro, la manifestación clínica? Es una pregunta muy interesante que voy a responder en dos partes. La primera, seguramente, Joel, usted como las personas que nos escuchan, han visto cómo se sufre desde la casa con el confinamiento
una serie de modificaciones en nuestra forma de vida. A lo mejor nos paramos a las 10 de la mañana y nos acostamos a las 3 de la mañana. A lo mejor, si ya no podemos salir a caminar, a pasear al perrito, a nadar, pues decidimos estar frente a las computadoras en el famoso home office sin movernos, para nada, en una silla inadecuada, donde vamos a experimentar dolor en la espalda, dolor en el cuello, dolor de cabeza. Esta podría ser una respuesta, o bien hemos limitado nuestras actividades físicas. Tenemos que tener creatividad en casa para buscarnos el tiempo y el lugar para movernos, hacer el ejercicio que podamos, pero no dejar de hacerlo, no comer de más. Pero en otra gama importante de mi respuesta, que sería la fase 2, es el enfermo con enfermedades crónicas. En este momento de pandemia, ha sufrido por razón natural. Ninguno queremos que un paciente con una enfermedad crónica y por ende con dolor crónico se complique contagiándose asistiendo a un hospital donde se puede contagiar con COVID o a un consultorio donde pueda sufrir esto mismo. Entonces, esto puede generar en el paciente la sensación de estar abandonado. Muchos de nosotros hemos recurrido a la telemedicina, a la videoasesoría, a la videoconsulta, para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes crónicos, con las limitaciones lógicas de esto, siempre señalando que si el paciente tiene una urgencia, tendrá que ir súper bien protegido a urgencias. Ahí no tiene remedio. Y muchas instituciones, incluso públicas, ofrecen la posibilidad de llamada para orientar en estos rubros también a los pacientes crónicos. Pero esta sensación personal de abandono sí que está impactando en nuestros pacientes y es importante que sepan que sí hay recursos, aunque no se arriesguen a salir para ayudarlos. Muy bien, doctora. Bueno, pues entonces invitar primeramente a todo aquel que sufre de dolor, doctora, pues acercarse a médico especialista, evitar por supuesto la automedicación, porque pone en riesgo su salud, riñón principalmente, doctora, y bueno, invitar al público para que conozca de los tratamientos de actualidad que por supuesto ustedes tienen el manejo y control de ellos. Claro. Sí hay muchos disponibles, pero fíjese que si el paciente tiene un buen médico familiar accesible, el médico debe estar cuando menos preparado para determinar qué tipo de dolor tiene el enfermo y si no lo puede resolver, canalizarlo. No siempre es fácil elegir al especialista conveniente para cada uno de nosotros y a veces son muchos los especialistas que van a participar, pero es importante la confianza en ese primer contacto, de ahí que es tan importante educar al paciente para que recurra al médico y educar al médico para que sepa de qué recursos dispone y a dónde puede referir a su paciente si tiene duda. Entonces, médico familiar como primer contacto y derivarlo, por supuesto, al médico especialista. En este caso, bueno, el neurólogo clínico, doctora, que son ustedes los que pueden darle seguimiento. Sí, en algún rubro de padecimientos, claro. En otros, por ejemplo, le puedo decir, en una osteoartrosis, a lo mejor un reumatólogo, en un problema de columna que requiera de cirugía, pues a lo mejor un neurocirujano o un ortopedista. Depende de muchísimas situaciones, hay que individualizar. Por eso se necesita confiar en un médico listo que nos pueda decir, mira, no anda en mi área, pero te voy a recomendar a fulanito que seguro te va a ayudar.